pues, ¿qué podría yo decir en esta mañana? Primeramente quiero darle gracias a Dios por su bondad. Qué bueno es Dios, amén. Qué bueno es Dios. No sé si se ha puesto a pensar que esta mañana usted amaneció con vida por gracia. No porque lo merecemos, no porque somos mejores que otros, es la pura gracia de Dios. Y estaba yo pensando de qué manera podría yo comenzar esta predicación. Y bueno, estaba yo pensando en esa bondad de Dios, en esa grandeza de nuestro Padre Celestial, tantas cosas buenas que nos da. Y por supuesto entre ellas, o quizá la más importante, es la salvación de nuestra alma. Bendito sea Dios que tenemos seguridad de que somos salvos, que no dependemos de una religión, no dependemos de un hombre, no dependemos de una filosofía humana o de opiniones humanas. Somos salvos porque hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esto es algo que llena el alma, hermanos. Esto es algo que satisface el alma. En este mundo hay muchas cosas que pueden distraer y muchas cosas que nos pueden llamar y nos pueden quitar el verdadero gozo. Pero el gozo que encontramos en Cristo, nada lo puede superar, absolutamente nada. Y eso de estar aquí reunidos esta mañana para escuchar la palabra de Dios y de ver hermanos y el reencuentro con algunos hermanos que conocemos y saludar a hermanos nuevos y poder disfrutar de compañerismo, eso es algo fascinante, es algo maravilloso. Poder venir como el pueblo de Dios y vernos y hablarnos y saludarnos, darnos un abrazo y ver estos hermanos cumpliendo años y este ambiente de familia y este espíritu hermoso entre hermanos, eso no tiene precio. Eso es algo muy hermoso. Aquí en Juan capítulo 14, en esta mañana os quiero hablar acerca de algunos caminos, unos caminos, podríamos llamarle los 3 caminos. Este texto que vamos a leer ahora no es el texto de la predicación, pero quisiera comenzar con esto. Juan capítulo 14, versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea Dios que tenemos un camino seguro, un camino de salvación. El camino es el mismo Señor Jesucristo. Y en esta mañana yo quisiera animar, comúnmente lo hacemos al final de las predicaciones, pero si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no tiene la seguridad de su salvación, yo quisiera animarle a usted a que considere lo que el Señor Jesucristo le está ofreciendo. Él mismo dice que Él es el camino al Padre, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Solamente hay un camino. No es una religión, no es una iglesia, es el Señor Jesucristo. Él es el único camino que nos puede llevar al Padre. Y si usted está aquí en esta mañana sin Cristo, si usted no sabe a dónde va a ir su alma el día que usted muera, quiero que sepa desde el principio que Dios ha provisto un camino. Y ese camino es su propio Hijo, que vino a morir en la cruz. Porque todos somos pecadores. Ninguno hay aquí que no peque. Y el pecado tiene un precio, una paga, que es la muerte.
La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y el pecado nos separa de Dios. Y hay un problema grave, es que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestras buenas obras no nos salvan, no son suficientes, porque nuestro problema es que somos pecadores. Pero Dios, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el camino. Él vino a pagar por nuestros pecados. Él vino y tomó, cuando estaba ahí en la cruz, nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda. Y si yo pongo mi fe en Cristo como mi Señor y mi Salvador, Él me salva. Él es el camino para ir al Padre. Y si usted está aquí en esta mañana y todavía no ha confiado en Cristo como su Señor y su Salvador, le quiero animar a que lo considere. Hay un camino y solamente es el Señor Jesucristo. Vamos a Proverbios capítulo 14, por favor. Proverbios capítulo 14. Y vamos a mirar en esta mañana 3 caminos. Quise hablar primero del más importante, que es el Señor Jesucristo. Pero quiero hablarles de 3 caminos en esta mañana que nosotros podríamos tomar, aún como hijos de Dios, podríamos tomar algunos de estos caminos que no son muy convenientes. Uno sí es muy conveniente, por supuesto el primero, pero hay otros que no son muy convenientes y los vamos a estar viendo aquí. Proverbios capítulo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Miren ustedes el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, mi Dios. Gracias con todo mi corazón por darme este privilegio de estar aquí en la Iglesia Bautista Fundamental de Pinjo. Gracias por darnos a Tete y a mí el privilegio de visitar esta nación tan preciosa, donde tú estás haciendo grandes cosas, mi Dios. Mucha gente está viniendo al conocimiento de Cristo. Muchas iglesias están comenzando. Hay un fuego aquí en Ecuador, Señor. Y para mi esposa y para mí es un gran privilegio estar aquí con los hermanos, que nos reciben siempre con tanto cariño. Gracias, Padre Celestial, somos verdaderamente bendecidos. Y ahora en esta mañana quiero pedir que nos bendigas aquí en tu palabra. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a considerar, ayúdanos a entender. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos no solamente a entender, sino a poner en práctica lo que tú nos dices a través de tu palabra. Señor, reconozco mi incapacidad de traer convicción a los corazones. Y sabemos que es el Espíritu Santo el que tiene que obrar, y por eso pido que mis hermanos todos tengan corazones bien dispuestos para la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en ellos en este día. Gracias, mi Dios, pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer camino del cual les quiero hablar en esta mañana lo encontramos aquí en el versículo 2. Dice ahí la palabra del Señor: el que camina en su rectitud teme a Jehová. Ahora, antes de entrar a estos caminos, yo quisiera recordar algo que creo que a veces los cristianos no somos muy conscientes de esto. Pero el día que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, según lo que enseña la palabra de Dios, nosotros fuimos comprados por un precio. Amén. O sea que yo puse mi confianza en Cristo como mi Salvador y Él me compró. El precio pagado por usted y por mí, si usted es salvo, si usted es hijo de Dios, no fue oro, no fue plata, no fueron piedras preciosas. El precio pagado fue la sangre
de Cristo. Fuimos comprados con sangre. El día que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo y Él nos compra, pasamos a ser propiedad de Él. ¿Me está escuchando? O sea que el cristiano no puede decir, es mi vida. No es correcto que un cristiano diga eso. ¿Cuántas veces cristianos están viviendo de tal manera que parece que son dueños de esa vida? Pero usted, el día que puso su fe en Cristo, fue comprado y esa vida es del Señor. Y Él tiene todo derecho de hacer en esa vida lo que Él quiera, porque es de Él. Cristianos que están viviendo haciendo lo que ellos quieren, cristianos que son salvos, que han puesto su fe en Cristo como su Salvador y que viven la vida haciendo lo que ellos quieren, están usando algo que no les pertenece, están cometiendo un fraude. Y por eso muchas veces los cristianos viven frustrados, viven desanimados, están cansados, están aburridos, y se nota en la cara, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí se nota? No voy a decir lo que yo veo desde aquí, pero la verdad es que un cristiano que no tiene gozo en su vida se le nota, se ve en su rostro, se ve en su vida, en sus actitudes. Y muchas veces pasa esto porque está usando algo que no es suyo, que es esa vida que Cristo compró, que la compró con su propia sangre. Ahora, quise poner esto como base porque creo que es muy importante para lo que vamos a estar viendo. Número uno, el primer camino que usted puede transitar en la vida, según lo que nos enseña aquí la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 2, es el que camina en su rectitud. Esto es el camino de rectitud. Usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Esa porción fue escrita en hebreo y la palabra camino en el hebreo original es la palabra ik. Es una palabra en hebreo y quiere decir andar, andar. Pero también esta palabra tiene varios sentidos, varios usos, que son los siguientes: avanzar, caminar, vivir y seguir. Esto quiere decir que tú puedes avanzar, caminar, vivir y seguir en rectitud. En rectitud. Eso es rectamente, derecho, sin desviarse, justamente. ¿Cuál es la motivación del creyente para caminar en rectitud? Aquí mismo lo dice en este versículo. El que camina en su rectitud, que dice ahí, teme a Jehová. O sea que si yo avanzo, camino, vivo y sigo en rectitud, mi motivación es mi temor a Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Eso es lo que a mí me motiva para vivir y andar en un camino de rectitud. Mi temor a Dios. Cuando yo voy a tomar decisiones en la vida, y decisiones tomamos todos los días. Hay decisiones que son quizá de importancia no tan grande y hay decisiones que son inmensamente importantes. ¿Qué mejor que andar caminando en rectitud y recordar quién es tu Dios? Y cuando tú tomas tus decisiones y tú estás andando en rectitud, y tu motivación para andar en rectitud es tu temor a Dios, yo te aseguro que esas decisiones van a ser buenas decisiones, porque estás teniendo en cuenta a Dios, estás temiendo a Dios. Ahora, escucha esto, la palabra temor se puede traducir como miedo, pero también tiene otro significado, que es reverencia. Reverencia, que no es otra cosa que respeto o admiración.
Entonces, aquí hay un cristiano que tiene que tomar decisiones. Y él va a decidir si va a andar rectamente. Y si él va a andar rectamente, su motivación va a ser su reverencia a Dios. Su entendimiento de quién es su Dios. Y cuando vengan estas decisiones a su vida, y usted recuerda de quién es usted hijo, a quién pertenece su vida. Amén. Lo vimos hace un momento, somos de Él, fuimos comprados por precio. Yo como cristiano quiero caminar en el camino de rectitud, lo que me va a motivar es mi reverencia a mi Dios. Entender quién es mi Dios. La Biblia dice que nuestro Dios es santo, hermanos. La Biblia dice que nuestro Dios es omnipotente, que está en todo sitio, en todo lugar, omnipresente. Quiere decir que Él está conmigo en todo sitio. Él está conmigo cuando yo voy a ver algo. Él está conmigo cuando yo ando caminando por cualquier sitio donde yo vaya. Él está conmigo cuando estoy hablando, cuando estoy viendo, cuando estoy pensando. Ahí está el Señor. Y si yo recuerdo que Él está conmigo y tengo temor a Jehová, reverencia a Dios, eso me va a motivar a caminar como rectamente. Porque hay muchas cosas que usted le pueden motivar a desviarse del camino. Pero si usted entiende, número uno, yo soy de Él. Yo pertenezco a Cristo. Lo cantamos, ¿no? Hemos cantado, yo pertenezco a Cristo. ¿Saben ese canto? Sí. Yo, como dice, yo pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Es tan precioso. Lo cantamos, pero ¿lo entendemos? ¿Entendemos lo que estamos cantando? Si tú perteneces a Cristo, tú vas a andar por el camino de la rectitud. Y tu motivación va a ser tu reverencia a tu Dios. Ese es el primer camino por el cual podemos transitar, el camino de rectitud. Pero aquí en este versículo, volvemos a Proverbios 14, nos habla de otro camino. Proverbios 14, versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová. Y ahí nos habla de otro. Mas el de caminos que pervertidos lo menosprecia. Aquí vemos un cambio radical. Así como el que camina con Jehová, en rectitud teme a Jehová, el de caminos pervertidos menosprecia a Jehová. ¿Están conmigo, hermanos? Yo como cristiano que amo a Dios y camino en rectitud, mi motivación para caminar en rectitud es mi Dios. Quiero reverenciar a mi Dios. De la misma manera, el que pervierte sus caminos menosprecia a Dios. Lo hace a un lado, lo quita, le estorba. Bien, esta palabra pervertidos que viene aquí en el versículo 2 de Proverbios 14, el de caminos pervertidos, esta palabra se traduce también como torcido o inicuo. Pero también tiene un sentido o un uso que a mí me pareció muy interesante. Escucha. El otro sentido que tiene esta palabra pervertido es ser sinuoso. Ser uno sinuoso. ¿Sabes qué quiere decir la palabra sinuoso? ¿Alguien aquí piensa en un camino sinuoso? ¿Cómo es un camino sinuoso? El día de ayer subimos de Santo Domingo. Y yo creo que todos aquí han ido a Santo Domingo, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han ido a Santo Domingo? Mira, casi todos, la mayoría. Bien. Ese camino
Si no eres salvo, ahí eres salvo. Me ha tocado ir con hermanos que se sienten corredores de Fórmula 1. Uno de ellos, cuando estaba todo lleno de neblina, y no voy a decir que fue el hermano Franco Loyola para no ofenderlo, ¿verdad? Ay, madre mía, ¿cómo es ese camino? Y el día de ayer otro hermano nos trajo, muy amable, muy lindo el hermano Ledesma, y lo mismo, iba orando, iba pidiendo a Dios, guárdanos, líbranos, porque unas curvas y de repente coches adelantan donde no deben de adelantar y ves que se te echan encima o que, ay Señor, yo iba agarrando a mi esposa, bueno, yo iba contento, ¿verdad? Iba agarrando a mi esposa, iba disfrutando también, pero ese es un camino sinuoso, ¿sí? Ese es el ejemplo perfecto de un camino sinuoso, ¿sí? Ahora, escucha esto, la palabra sinuoso quiere decir lo siguiente, esto es muy interesante, que es poco claro y pretende ocultar la verdadera intención o propósito de sus acciones. Lo voy a repetir. Sinuoso es o significa que es poco claro y pretende ocultar la verdadera intención o propósito de sus acciones. Una persona así es caracterizada por su falta de sinceridad o el engaño. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este segundo camino, que hay personas que andan en caminos poco claros, que pretenden ocultar, que ocultan la verdadera intención o propósito de sus acciones. Son sinuosos, no hay sinceridad, no hay un corazón sincero, más bien hay engaño. Aquí en Proverbios capítulo 2, miren ustedes aquí, por favor. Proverbios capítulo 2, versículo 10. Proverbios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son como torcidas y torcidos sus caminos. Entonces, quiero que veamos también aquí en Proverbios capítulo 3, antes del siguiente comentario, Proverbios capítulo 3, versículo 31. Proverbios capítulo 3, versículo 31. Dice aquí la bendita palabra de Dios: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, más como un íntima es con los justos. Ahora, queridos hermanos, muchas veces los cristianos que no andan rectamente pueden escoger caminos pervertidos, se tuercen y comienzan a andar por caminos que no son buenos, caminos pervertidos, caminos mozos, caminos claros, que tienen un propósito de sus acciones. No hay sinceridad en el corazón, más bien hay engaño. Y usted dice, no, porque ya no dan premios vida del que rectitud y actos de regresar de sus caminos sinuosos y camino, o el fin de ese camino nunca será bueno. Nunca será bueno. Así que número 1, ¿cuál es el primer camino? Díganmelo en voz alta.
Camino de rectitud. ¿Qué nos motiva a nosotros a andar en rectitud? Nuestro temor, nuestra reverencia a nuestro Dios. El segundo camino. ¿Camino de qué? Perversidad. Es un camino que se tuerce, es un camino pervertido, un camino inicuo, que nos lleva a andar de esta manera sinuosamente, poco claro. No hay sinceridad y ese cristiano anda en ese camino que no es conveniente, no es para ti. Es un camino de perversidad. Pero más, versículo 12. Hay un camino más. Dice, hay camino al hombre que dice, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquí estamos viendo entonces este tercer camino, y es el camino que parece derecho. Esto está hablando de apariencia. Esto es que a nuestra vista o nuestra consideración, a nuestro pensar, aparentemente es un buen camino. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha escuchado expresiones como las siguientes? ¿Qué tiene de malo? ¿Ha escuchado eso? Igual usted mismo lo ha dicho. ¿Qué tiene de malo? O quizá alguien que ha dicho, a mí me gusta, por eso debe de ser bueno. O quizá usted ha escuchado, alguien me dijo que era bueno, pero realmente no te detuviste a pensar si era bueno. Y te vas a andar por esos caminos que aparentemente son derechos. La apariencia puede ser buena, pero su final, según lo que dice la palabra de Dios, es muerte. Tristemente, queridos hermanos, muchos cristianos transitan por esos caminos también. Por los caminos que aparentan ser buenos. Y nosotros decimos, ¿qué tiene de malo? Como decía mi padre espiritual, ¿y qué tiene de bueno? No nos detenemos a considerar. Y muchas veces los cristianos que transitan los caminos que aparentemente son buenos es porque están caminando lejos de Dios. Y son fácilmente engañados. Vivimos, hermanos, en tiempos muy peligrosos. Esa es la realidad. Vivimos en sociedades que en algunos lugares, como en Europa, han rechazado a Dios de manera muy clara. No les interesa las cosas de Dios. No quieren saber de Dios. Y esto es muy triste. Porque usted ve estas sociedades que han expulsado a Dios de sus vidas y solitas se autodestruyen. Porque el corazón es perverso. El corazón es engañoso. Y los hombres consideran sus propios caminos. Y ellos piensan que quitando a Dios de su camino, la vida va a ser mejor. Y no es así. Aparentemente va a ser mejor. Aparentemente es una buena opción. Y lo triste es cuando cristianos deciden en qué parte del camino van a dejar entrar a Dios. ¿Me están escuchando? Tú eliges dónde vas a dejar que Dios entre, cuando Dios debería de estar en todo el camino, no solamente en partes del camino que a ti te convenga, por decirlo así, y tú decides dejar entrar a Dios en ciertas partes del camino. Por eso muchos cristianos no viven la plenitud de la vida en Cristo. Porque el Señor solamente entra en algunas porciones de la vida, cuando el Señor debería estar presente en cada aspecto de tu vida. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ahí debería de estar el Señor, en todo el camino, no solamente en partes del camino.
Y cristianos deciden dónde dejan entrar a Dios, dónde no le dejan entrar, porque yo creo, yo pienso, a mí me parece, yo no me voy a meter tan profundamente en estas cosas de Dios. Estaba escuchando del hermano que va a la cárcel a predicar. Hace quizá que 2 meses más o menos, estábamos visitando unos amadísimos hermanos ahí en Alabama. Y el hermano, Martín Valcárcel se llama él es un catalán, nos invitó a ir a la cárcel. Yo he visitado varias cárceles, he predicado en varias cárceles, y recuerdo una cárcel en República Dominicana donde prediqué. Y me llevaron ahí, y cuando llego a la cárcel, ¿sabe cómo se llamaba la cárcel? Cárcel México. Yo dije, madre mía, pues ¿qué piensan que es México, verdad? Yo dije, bueno, hay que ponerle otro nombre. Pero entré ahí, prediqué, gente fue salva, eso fue una experiencia hermosísima. Ahí en Alabama donde estuvimos, pudimos entrar y había unos 20 y tantos hermanos en la fe que están presos por diversos delitos. Pero usted los ve ahí sentados y cantando y leyendo la Biblia y estudiando. Yo estaba casi llorando viendo eso. Eso tocó mi corazón. Así que si usted tiene oportunidad de ir con el hermano a ese ministerio de la cárcel, vaya con él. Le aseguro que va a ser muy buena la experiencia. Pero ¿qué pasa? A veces decimos, no, ¿yo qué voy a ir a meterme ahí? ¿Qué tal si me dejan ahí adentro? Sin darse cuenta. No, hermanos, son oportunidades de servir. Pero nosotros somos a veces muy selectivos. Esto sí, esto no. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios ande contigo en todo el camino. No nada más en lo que te gusta, no nada más en lo que te conviene, no nada más en lo que te agrada. Cada detalle, cada situación, cada aspecto de tu vida debería de estar Dios presente en ese camino de rectitud. Pero es triste cuando muchos cristianos han decidido apartar al Señor de algunas partes del camino en sus vidas y hacen solamente o les gusta hacer solamente aquello que les gusta, lo que es apariencia. Y el Señor dice, ten cuidado, porque hay camino que parece derecho, aún cuando tú estás haciendo las cosas de Dios, cuando tú no estás caminando rectamente, quizá puedes estar transitando el camino, pero tus motivos no son los correctos. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vives de tal manera? ¿Por apariencia? ¿Para aparentar? Porque realmente amas a tu Dios y quieres agradar a tu Dios. Hay camino que parece derecho, es aparentemente bueno, pero dice la palabra de Dios que esa apariencia, eso aparentemente derecho, eso aparentemente correcto, esto que tiene apariencia de ser recto, la realidad es muy distinta. Dice la Escritura, su fin es camino ¿de qué? De muerte. Camino de muerte. Esta palabra fin se refiere al final, pero también se refiere al futuro. Esto es que hay camino cuya apariencia parece buena. ¿Por qué no ir por ese camino si parece un buen camino? Pero la realidad es bien distinta porque su final y su futuro son muerte. Y no solamente esto, sino que aquí hay algo que es también muy tremendo, es que no solo que su final es muerte, sino que es digno de muerte. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué importante es que estemos poniendo atención por dónde estamos caminando? Mire, podemos ir por la vida de una manera muy simple. Yo creo con todo mi corazón que el cristiano debe ser una persona preparada para defender su fe.
Esta mañana estaba mirando un video de un hermano que se llama Rabbi Zacarías. No sé si alguien ha visto algo de él. Rabbi Zacarías, él es un apologeta. La defensa de la fe. Saber cómo defender la fe. Cada cristiano debería de estar preparado para defender su fe. Pero también cada cristiano debe de estar preparado para saber por dónde está caminando. ¿Qué camino estás transitando? ¿Cuáles son las motivaciones tuyas para andar en ese camino? Recuerda que para el que camina en rectitud, su motivación es su temor a Dios. Pero el que tuerce su camino menosprecia a Dios. Entonces la cuestión es esta. Si tú estás caminando torcidamente, estás menospreciando a Dios. Le has hecho a un lado. Y eso te lleva al siguiente camino, aparentemente bueno, pero su fin, ¿qué es? Muerte. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren, la vida cristiana es maravillosa. Miren, de verdad, bendito sea Dios el día que me dio el Evangelio, que escuché las buenas nuevas. Bendito sea el día en que puse mi fe en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Él me agarró del mundo, me salvó, me limpió, me perdonó, compró mi vida. Y desde el día que yo rendí mi vida para servir al Señor, siempre que he caminado en rectitud, ¡ay, cuántas bendiciones de Dios! ¡Cuántas maravillas de Dios hemos visto en nuestras vidas! Pero a veces nos torcemos un poco. Nuestro camino se tuerce un poquito y aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo a un lado a Dios, estamos menospreciando a Dios. Nos convertimos en ese camino sinuoso, poco claro, y se comienza a notar en nuestro semblante, en nuestras actitudes, en nuestras respuestas, en nuestro servicio a Dios. Y quizá venimos a la iglesia, pero ya no tenemos ese gozo que se siente cuando caminamos bien con Dios. Porque cuando tú caminas en el camino de rectitud hay gozo, hermanos. Hay verdadero gozo, estás contento. Y venga lo que venga, estás en el camino de rectitud. No quiere decir que no van a venir pruebas, que no van a venir desafíos en el camino de rectitud. Sí van a venir, pero Dios está contigo. Y Él te da fuerza y te da el gozo y te enseña, como el apóstol Pablo. Él decía, yo he sido enseñado así para estar saciado como para tener hambre, cualquiera que sea mi situación. Estoy contento, estoy bien. Lo que venga, lo que pase, estoy bien, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí vemos este hermano amado caminando en rectitud y tuvo pruebas, tuvo desafíos, sí, pero él caminaba con sus ojos puestos en Cristo y Dios le bendecía y le usaba en gran manera. ¡Gloria a Dios! Sí había enfermedades y sí había persecución y sí había personas que se reían y se burlaban y sí había personas que lo despreciaban, pero lo que importaba para él era caminar en rectitud. Él dijo, yo voy a terminar mi carrera. Y eso debería ser el propósito de cada cristiano aquí en este día. Correr bien para terminar bien tu carrera. Ten mucho cuidado, porque también tenemos esa capacidad de desviarnos. Y ten mucho cuidado, porque las apariencias que engañan. Así que, amados hermanos, consideremos lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Y en esta mañana yo te exhorto con todo mi corazón a que seas honesto. Sé honesto no para conmigo, sé honesto para con tu Dios. ¿Cómo estás caminando? ¿Por dónde estás caminando? ¿Cuál es tu motivación para ir por el camino por donde vas? ¿Sabes qué es lo hermoso? O gran parte de lo hermoso, que cuando nosotros reconocemos nuestros errores y nuestros fallos,
podemos venir y confesarlo a Dios y Él nos perdona y nos ayuda para seguir. Así que no, podemos engañarnos a nosotros mismos, decir que está todo bien, pero tenemos que ser suficientemente honestos y sinceros, considerar, mirar el resultado de dónde estamos caminando. Y si te has desviado, hay oportunidad para volver. No sé cuántos han usado lo que llaman un GPS, un navegador. ¿Saben lo que es eso, no? Que uno no sabe por dónde anda, lo pone y sale una voz, dice, ahí gire a la derecha, ahí vaya a la izquierda. A veces nosotros lo ponemos y nos va guiando, y a veces nos pasamos, se nos olvida o no ponemos atención y nos da otra vez otra ruta para ir al punto al que debemos de ir. A veces ni le hacemos caso y el pobre aparato va hablando y va hablando y va hablando y nosotros no le hacemos caso. Todavía no sacan el navegador que diga, bueno, usted es tonto, ¿qué le pasa? Le estoy diciendo que tiene que ir por ahí, todavía no sale ese programa, ¿verdad? Todavía no lo han hecho así. Pero hermanos queridos, con esto voy a ir pronto terminando. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho estás mal? ¿Cuántas veces? Cuidado con tus caminos. Ese camino no es el correcto. Vas mal. Mira, allá adelante puedes girar para volver al lugar correcto. Y nos habla a través de su palabra, y nos exhorta, y nos enseña. Y cada mañana sus misericordias son nuevas. Gloria a Dios. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Como dándonos la oportunidad, vuelve, rectifica. El camino por donde vas no te conviene, no es bueno. Y nos habla. Oigan, ¿han pensado en eso, hermanos? Que Dios nos habla. Esto es maravilloso. Dios nos habla a través de su palabra y a veces al corazón. Tanto le importamos a Él que inclina su oído a nuestras oraciones. Tanto importamos a un Dios omnipotente. Nosotros somos tan pequeñitos y Él está atento a nuestras necesidades. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Amén. Qué Padre celestial tenemos. Entonces no menosprecies la reprensión de Dios, no menosprecies las llamadas de atención de Dios, no menosprecies la voz de Dios cuando te está diciendo el camino por el que vas no es el correcto. Rectifica, cambia, da la vuelta, gira. Yo te voy a guiar por el camino de rectitud. Y tú dices, oh Señor, sí. ¿Cuántos recuerdan cuando fueron salvos? Yo me acuerdo tanto. Y yo recuerdo cuando fui salvo, yo todo el tiempo quería leer la Biblia, quería hacer lo que Dios me dijera. Estaba contento, estaba pleno. Pero comenzamos a andar por la vida, ¿verdad? Y nos comenzamos a distraer con cositas que nos pueden desviar del camino. ¿No decía el rey David, devuélveme el gozo de la salvación? ¿Por qué en este día usted no dice, Señor, creo que mis caminos no están muy bien, pero devuélveme al buen camino? Y en este día usted dice, voy a volver al camino de rectitud. Me he desviado un poco, o quizá aún mucho, pero voy a volver al buen camino, porque soy hijo de Él, soy hijo del Rey, y Él merece todo, porque esta vida la compró. Y cuando camino en esta vida consciente de que soy de Él, cuando Él diga una orden, yo voy a decir, sí Señor, soy tuyo, tú eres mi Padre,
Y usted, mire, con eso, digo, con eso va a terminar y todavía no termino, ¿verdad? Hace poco le decía a unos hermanos, estábamos hablando en una iglesia, estaba predicando, y les decía, nos sorprendemos cuando leemos biografías de grandes misioneros, misioneros que fueron usados grandemente por el Señor. Nos sorprende, nos maravilla cómo Dios les usó y cómo Dios abrió puertas y cómo ellos fueron usados como instrumentos para que muchas gentes vinieran a Cristo, y Dios haciendo milagros y maravillas. Y yo le decía a los hermanos, esa debería de ser la norma en los cristianos. Eso debería de ser lo normal. Cuando uno camina con Dios y Dios hace milagros,